izquierdo y embolado en el lado derecho con una carga puntual. Entonces vamos a seguir, déjenme abrir ese archivo. A ver, déjenme. Tengo. Nueve. Bueno, estábamos revisando la viga con volado y la voy a... Bueno, este es el ejemplo, este es el ejercicio. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, en este caso, si modeláramos de izquierda a derecha, tendríamos que calcular la reacción y el momento en el empotre para que puedan, para que las podamos considerar si es que hacemos un corte de izquierda a derecha. En este caso lo hicimos de derecha a izquierda, es decir, vamos a modelar de la carga puntual hacia donde está el empotre. Entonces el origen en este caso lo dejamos en la carga puntual. Ahí voy a colocar mi origen, porque bueno, esta es la... Cada quien lo puede modelar como pueda, ¿eh? Como mejor sea, como mejor se acomode. Pero en este caso, esta es la forma más rápida. Es más fácil, porque solo llevamos de la cuenta de P por X. Estamos modelando la ecuación de momento, ¿sí? Entonces, ahí está el origen. Así es como lo hicimos. En este caso solo necesitamos un corte. Con un solo corte abarcamos todo el volado, que es de 1.5 metros. Si la carga puntual estuviese en la parte media, tendríamos que generar dos cortes. Los cortes habíamos comentado que se realizan cada vez que se cambie de condición de carga, se cambie de condición de sección. Si la sección varía en su sección transversal, entonces tenemos que meter otro corte. O en el caso del cambio de material, del tipo de cambio de material, en este caso vamos a suponer que el material es acero A36. Entonces, es un solo material, por lo tanto, pues solo necesitamos un corte. O sea que habíamos propuesto, habíamos calculado el momento, calculamos el momento actuante y bueno, aquí aplicamos la fórmula, calculamos el módulo de sección plástico, que es de 198 centímetros a la cubo, elegimos un perfil TR para este caso. Es un perfil TR. Y bueno, la propiedad del módulo de sección plástico nos da de 222.9, que es mayor de 198 centímetros cúbicos, cumple con el requisito de la revisión. Este se le llama la revisión por fluencia. En los manuales aparece como la revisión de fluencia. ¿Para qué quiero el perfil? Pues para calcular la flecha y para calcular la deformación angular en este caso. Para calcular la deformación angular o la flecha, necesitamos el momento de inercia, que bueno, el manual no lo da, es 1511 centímetros a la cuarta, y el material. En este caso es el módulo de elasticidad del acero, que lo estamos evaluando en 2 millones kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con estos datos ya vamos a poder calcular la deformación angular y la flecha, la deflexión vertical. Procedimos a nombrar nodos. Vamos a ir de B hacia A. Hicimos el corte.
Esta ecuación vale para 0 y 1.5 metros. Estamos viendo de derecha a izquierda. Modelamos el momento, en este caso el momento nos da P por X y es un signo negativo. Aquí aparece el momento en X menos P por X. Generamos la ecuación diferencial. Recuerden que la ecuación diferencial que modela este tipo de comportamiento pues es el módulo de la flexión, que es el momento de inercia, por la segunda derivada de y con respecto a x. Aquí le puse y, pero puede ser v, ¿no? Para nombrar la flecha. Y este es igual a menos el momento. Y bueno, voy a sustituir el momento, que es menos p por x, y es el que sustituí en la siguiente ecuación. Menos por menos px. Multiplicamos y nos queda la ecuación 1. Esta le llamamos ecuación 1. Voy a integrar una vez. En este caso tenemos que ese e por i por dy en dx es igual a px al cuadrado entre 2 más c1. Aquí aparece la primera integral. Le llamamos ecuación 2. Y luego integramos nuevamente. En este caso nos da EI por Y de X. Y de X ya es la ecuación de la elástica, ¿sí? Es igual a P por X al cubo sobre 6 porque estamos multiplicando 2 por 3 y le agregamos más C1 por X más C2. Esta le llamamos ecuación 3. Estas ecuaciones 2 y 3 nos van a definir pues cada ecuación. La ecuación 2 nos va a definir la ecuación de la tangente o la deformación angular. La ecuación 3 nos va a definir la flecha o la deflexión o la ecuación de la elástica. Así la pueden encontrar en los libros. El cálculo de la ecuación de la elástica. O la otra que también lo pueden encontrar como algún tema en los libros es el método de la doble integración. El método de la doble integración porque integramos dos veces. ¿Sí? Bueno, como estamos intentando calcular la ecuación de la elástica, pues podemos despejar y de x. Había yo comentado que y de x lo puede ver como 1 entre EI, que multiplica entre paréntesis a px al cubo sobre 6 más C1x más C2. Esta es una función, ¿sí? Esta es una función que depende naturalmente de x, depende del módulo de elasticidad del material, del momento de inercia, de C1 y de C2. ¿Sí? Hay valores que ya están dados, por ejemplo, la carga P, ya la tenemos, va a ser un dato. El módulo de elasticidad del material ya lo tenemos, el momento de inercia ya lo tenemos, y lo que va a variar es X naturalmente, C1 y C2, porque C1 y C2 no las conocemos, son las constantes de integración. ¿Qué es lo que estamos haciendo geométricamente? Entonces, llenar al plano. Aquí aparece la viga, ¿sí? Ahí estoy colocando la viga con sus condiciones, con las condiciones de frontera, es decir, está empotrada del lado izquierdo. Ahí aparece la viga. Y bueno, estoy tapizando todo el plano R2 con funciones, con este tipo de funciones. Sí, con este tipo de funciones que, bueno, están en la parte superior. Estoy tapizando todo el plano R2. Cuando yo voy a calcular C1 y C2, estoy eligiendo una parte de la curva de alguna función de estas que acabo de pintar, que están en azul. Estoy eligiendo la que pasa exactamente por el empotre y pasa por el extremo de la viga del lado derecho. Eso es lo que estamos realizando o lo que estamos haciendo cuando calculamos C1 y C2. Estamos eligiendo una parte de una de las funciones que aparecen ahí tapizadas en el plano R2. Y bueno, vamos a generar las ecuaciones. Por ejemplo, aquí aparece la viga. Y había comentado que las ecuaciones de frontera, pues no todas nos sirven, ¿sí? Hay que ser capaces de
de elegir las condiciones de frontera pues más adecuadas. En el caso del empotre, vamos a tener dos condiciones de frontera. En el empotre, que va a ser que, como estamos recorriendo la viga de de derecha a izquierda, cuando X sea igual a L, la flecha va a valer 0. Simultáneamente, en X igual a L, la deformación angular también es 0. Esas dos son condiciones de frontera que me sirven para encontrar C1 y C2. Pueden buscar más condiciones de frontera, pero no nos van a poder servir, no nos sirven para encontrar las incógnitas C1 y C2. ¿Sí? En el extremo de la viga, donde termina el volado, ahí vamos a calcular el delta máximo o la deformación angular máxima. Pero bueno, estos sabemos que van a ocurrir, pero no sabemos calcularlas todavía. O sea, son condiciones de frontera, pero no nos sirven. Las que nos van a servir son las que están ocurriendo en el empotre. Entonces aquí aparecen las condiciones de frontera. ¿Sí? La primera condición es si X es igual a 0, entonces la tangente es máxima. Está bien, pero no la podemos usar. Si X es igual a L, entonces la tangente es 0. Esta segunda condición sí la vamos a poder usar. La tercera condición es si X es igual a 0, entonces la deflexión es máxima. Pues también es cierta, pero no nos sirve. Y la cuarta condición es si X es igual a L, entonces la deflexión es 0. La ecuación 2 y la ecuación 4 son las que vamos pues a evaluar en la ecuación diferencial para encontrar C1 y C2. Entonces aquí aparece precisamente. Sustituyendo la condición 2 en la ecuación 2 que tenemos, bueno, pues que el módulo a flexión EI multiplicada por la primera derivada con respecto a X es igual a 0. Aquí le estoy evaluando. Esto sería la deformación angular en el empotre. Cuando X es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale la deformación angular? Vale 0, ya le estoy evaluando. Entonces, el módulo a flexión, bueno, aquí el EI se le conoce como el módulo a flexión. Así lo pueden encontrar en los libros. Voy a colocar un símbolo. Entonces, llamado el módulo a flexión. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces el módulo de flexión multiplicado por la deformación angular en X igual a L tiene que ser 0. Y donde vea yo la X le pongo L, porque es lo que estoy evaluando. Entonces me va a quedar L al cuadrado sobre 2 más C1. Y despejo C1. C1 me va a dar menos PL al cuadrado entre 2. Ya para encontrar la segunda constante de integración, voy a sustituir la condición 4 en la ecuación 3. Y voy a tener que es EI. Esta es la ecuación 3, la que aparece en pantalla. EI por Y por X es una función. Es igual a PX al cubo sobre 6 más C1, X más C2. C1 ya la tenemos. Es el valor que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Y vamos a evaluarla. Entonces voy a tener que es el módulo de la flexión multiplicado por Y evaluado en X igual a L. Este valor es la flecha en el empotre. ¿Cómo estoy haciendo el recorrido de izquierda a derecha? Me estoy parando en el empotre. Por eso que estoy sustituyendo Y X igual a L. Eso va a valer 0. ¿Sí? Entonces va a ser el módulo de flexión por 0. Y donde ve yo X le pongo L. Que va a ser P por L al cubo sobre 6 más C1 por L más C2. Voy a sustituir el valor de C1. Entonces esto va a ser igual a PL al cubo sobre 6 más C1, pero C1 vale menos PL al cuadrado sobre 2. Ya lo sustituí y está multiplicando a L. Ah, bueno, pues ahí está la L. Más C2. Y voy a despejar C2. En este caso C2
lo voy a ver como PL al cubo sobre 6 negativo más PL al cubo sobre 2. A ver, déjenme ver aquí. Sí, porque despejé C2. Entonces los dos términos pasan con signo contrario. Y bueno, aquí son dos quebrados. Yo voy a igualar los denominadores. Es decir, al segundo término lo voy a multiplicar por 3 entre 3. Es un 1 disfrazado. Ahí aparece. De tal forma que, bueno, ya igualé los denominadores. Y solo voy a hacer la resta de los coeficientes en el numerador para ambos términos. Es decir, 3. Estoy restando 3. 3 menos 1. Me queda dos veces P al cubo sobre 6. Simplifico, la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. Y me queda P al cubo sobre 3. Por lo tanto, C2 es igual a P al cubo sobre 3. Ya tengo las dos constantes, ya tengo C1 y C2. Voy a proceder a, este, a sustituirlas en la ecuación C2 y C3 precisamente. Aquí precisamente tengo que sustituyendo C1 y C2 en las ecuaciones 2 y 3 y voy a despejar la tangente y la ecuación de la elástica. Entonces, despejando en la ecuación de la tangente voy a tener que es dy en dx es igual a 1 entre EI multiplicado por px al cuadrado entre 2 menos, aquí era más C1, pero C1 vale menos PL al cuadrado entre 2. Voy a llamar dy en dx teta dx. Así la van a encontrar en los libros, esa es la deformación angular. Así no las definen en cálculo. Bueno, esta ecuación que está en el renglón anterior, pues se convierte en esta ecuación. Teta dx es igual a 1 entre EI, corchete, tiene dos términos en la parte inferior, px al cubo sobre 2 menos PL al cuadrado sobre 2. Esta ecuación vale para 0 y 1.5 metros. Esta es la ecuación general. Si ustedes quieren graficar esta ecuación, la pueden hacer en Excel. Y van a darle X entre 0 y 1.5. Digamos que lo hacen a cada 10 centímetros. A cada punto 10 metros se generan una partición y van a calcularlo en Excel. Ya que tengan los valores de los resultados, la llevan a la gráfica y les va a dar cómo se deforma angularmente esta función, ¿sí? Esta viga. Recuerden que P ya lo tenemos, ¿sí? Aquí creo que yo lo hice de manera general, déjenme ver. Creo que no le di valores. A ver, checo. Sí, aquí tiene P es igual a 3 toneladas. Pónganle en kilogramos. Entonces ahí está el valor de P. Ya tenemos el módulo de la densidad del material, que es 2 millones kilogramos sobre centímetro cuadrado, y ya tenemos el momento de inercia. Es decir, estos valores les van a dar, perdón, es la ecuación anterior, les van a dar puros números y la pueden graficar, y esa sería la gráfica de la tangente, de la deformación angular. ¿Sí? Para el caso de la flecha, pues van a tener que y al cubo sobre 6 menos, aquí era C1 por X, es decir, menos PL al cuadrado entre 2 por X, más C2. Pero C2 vale PL al cubo sobre 3. Y ya tenemos la ecuación de la elástica. Esta ecuación también la pueden graficar en Excel. Pueden ir dando valores de X a cada 10 centímetros, evaluarla y a los resultados grafíquenla en una gráfica continua. ¿Sí? Por lo regular, todos los software o todo lo que hacemos por computadora, pues es puntual, ¿no? Nada es continuo. ¿Sí? No sé si se imaginen cómo funciona pues la calculadora, ¿no? O cómo funciona una laptop o una PC, ¿no? Si alguien ya utiliza
algún otro material, ¿no? Algún, algún hardware, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues todo es puntual, ¿no? Todo lo desarrollan en un punto y así es como se genera, pero pues nada es continuo, ¿no? Aquí pues son, son cálculos puntuales. Y bueno, esas ya son las ecuaciones. La ecuación de la deformación angular, la ecuación de la elástica o la ecuación de la flecha. Se le conoce de varias formas, ¿no? Ya que tenemos estas ecuaciones, ya podemos proceder a calcular la deformación angular y la deformación vertical con estas ecuaciones. Los libros por lo regular no solo hay, por ejemplo, depende del ejemplo, ¿no? En este caso, el ejemplo, si lo buscamos en la hoja que subimos, posiblemente aparezcan estas dos ecuaciones. Nosotros, bueno, yo aquí modelé de derecha a izquierda. Puede ser que en el caso del libro o de cualquier manual hayan modelado de izquierda a derecha. Las ecuaciones pueden cambiar, pero cuando calculen la deformación angular o la deformación vertical, tiene que darles el mismo valor. Sí, sí depende mucho de cómo lo estén modelando. Entonces, si alguien nos pide calcular, en este caso vamos a calcular la deformación angular máxima, ¿sí? Y en este caso vamos a usar la ecuación de la deformación angular. Aquí aparece. Si queremos calcular la deformación angular máxima, ¿en dónde tenemos que evaluar X? Veamos nuestro modelito, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto tiene que valer X? Cero. Cero, ¿sí? Recuerden que modelamos de derecha a izquierda. Entonces, cuando X valga cero, ahí vamos a encontrar la deformación máxima. Y pues procedemos a evaluar. Precisamente aquí aparece. Si X es igual a cero, entonces tenemos que la tangente en X es igual a cero, es igual a la tangente máxima, a la deformación angular máxima. Y simplemente voy a evaluar. Esto me queda, pues viendo la ecuación de la deformación angular, el primer término, pues se elimina, ¿sí? El segundo término es el que sobrevive. Va a ser menos P, L al cuadrado entre 2, pero va a estar multiplicado por 1 entre I. Esto es lo que aquí aparece. ¿Sí? Entonces solo sobrevive el segundo término. Pues vamos a evaluarlo, ¿no? Es decir, P, aquí es un signo negativo, entonces vale 3,000. 3,000 kilogramos la carga. ¿Cuánto vale L? Pues vale 150 centímetros. ¿Cuánto vale? Aquí aparece en el denominador 2 veces EI, entonces es 2 veces el módulo de la actividad de la C, que es 2 millones. Y el momento de inercia que vale 1511. Hacemos el análisis de unidades, pues nos va a quedar que kilogramos sobre kilogramos, 1. Centímetros al cuadrado, bueno, en el denominador tenemos centímetros a la cuarta, entre centímetros al cuadrado. Nos va a quedar centímetros al cuadrado en el denominador. Y vamos a simplificar centímetros al cuadrado en el numerador entre centímetros cuadrados en el denominador. Estos se simplifican, ¿sí? Entonces no va a haber unidades, pero esto va a estar dado entonces en radianes. Va a ser menos 0.011 radianes. Y esa es la deformación angular que tenemos en el extremo. ¿Sí? Pues ya tenemos la deformación angular. En el caso de la flecha, hacemos lo propio. Si X es igual a 0, entonces tenemos que Y evaluado en X igual a 0 va a ser la flecha máxima. Yo aquí le puse Y máxima. Y en este caso también solo sobrevive el segundo término. Si yo me regreso, la flecha, aquí está. Esta es la ecuación de la elástica general. Entonces, cuando evalúo en X igual a 0, en los dos primeros términos, pues son 0. Pero el que sobrevive es el tercer término. Voy a tener que es P por L al cubo entre 3 veces EI. Eso es lo que voy a evaluar, entonces aquí aparece.
Aquí está la derecha y voy a evaluar. La carga P vale 3.000 kilogramos, L vale 150 centímetros, lo elevamos al cubo y lo dividimos entre 3 veces el módulo de elasticidad, que son 2 millones, y multiplicado por el momento de inercia, que son 1.511 centímetros a la cuarta. En este caso, hacemos el análisis de unidades, kilogramos arriba, kilogramos abajo, simplificamos. Simplificamos primero en la parte del denominador, tenemos centímetros a la cuarta. Entre centímetros al cuadrado, nos quedan centímetros al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, vamos a simplificar centímetros al cubo en el numerador. Entre centímetros al cuadrado en el denominador, nos quedan centímetros. Y esto nos da 1.12 centímetros. Esto es lo que se flecha en el extremo, pues la viga que está embolada. ¿Sí? Los libros por lo regular les van a dar las condiciones críticas. Si alguien les pide calcular, dame la flecha o la deformación angular en cualquier punto de la viga, la pueden calcular. Lo único que tienen que hacer es, pues, evaluar cuánto vale el valor de X donde quieren calcular el elemento. Ya sea la deformación angular o la flecha. Y bueno, ahí se queda, ¿no? Claro, aquí aparece una solución alterna, que es la que les comentaba. Ahora puedo modelar de izquierda a derecha. Y ahí estaría. Estaría haciendo un corte y modelando el momento. ¿Sí? ¿Qué parece? Bueno, ahí está el desarrollo. Las condiciones de frontera cambian. ¿Sí? Ahora voy a suponer que si X es igual a 0, entonces la tangente es 0. Porque estoy modelando de izquierda a derecha. Entonces, cuidado cuando hagan el recorrido. Las condiciones de frontera cambian. ¿Sí? Pero bueno, esta es la solución alterna. Y llegan al mismo valor. Llegan al mismo valor. Ahí está. Cálculo de teta máxima, cálculo de delta máxima. Llegan a los mismos valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola, No, profe, por el momento no. ¿está bien? Bueno, pues ahí está el primer ejemplo. ¿Sí? En este caso, bueno, solo necesitamos un solo corte. ¿Sí? Pero, bueno, no en todas las vigas se hace solo un corte, puede haber 2 cortes, ¿no? Porque el siguiente ejercicio se necesitan 2 cortes. Es otro caso que, bueno, también lo trae en los libros, y es el caso de una viga simplemente apoyada en los extremos, y tiene una carga puntual aquí a la tercera parte del apoyo del lado izquierdo. Está simplemente apoyada esta viga. ¿Sí? Entonces aquí me piden calcular la ecuación de la pendiente, la ecuación de la curva elástica para la siguiente viga. Supongamos el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia constantes. Y vamos a usar el método de la doble integración. Claro, me piden más cosas. Por ejemplo, calcular la deformación angular máxima, teta, y la deformación lineal máxima. Es decir, aquí lo estoy nombrando con la Y, ahí es una Y garigoleada, o no sé cómo se le llame. Es decir, yo estoy pidiendo la flecha máxima. ¿Sí? Porque según esta condición, ¿cómo se imaginan la ecuación de la elástica? ¿Cómo se imaginan que se va a deformar esta viga? A ver, opinen. ¿Qué va a pasar en los apoyos? ¿En los apoyos va a haber deformación angular? ¿Qué va a pasar con la flecha? ¿Dónde van a encontrar la flecha máxima? ¿Va a estar a la mitad de la longitud entre apoyos? A ver, No, platiquen. estaría sobre. Ahora sí que donde está la carga, ¿no? La flecha máxima.
exactamente donde está aplicada la carga. ¿Así te lo imaginas? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué opina? O sea, su compañero dice, bueno, pero ¿qué pasa en los apoyos? ¿Qué pasa con la deformación angular? Pues en los apoyos sería cero, ¿no? En los apoyos sería cero, dice su compañero, que la deformación angular en los apoyos sería cero. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué pasa con la deformación angular en los apoyos? ¿Alguien más quiere opinar? Hola, hola. Déjenme cambiar de... Nadie quiere opinar. ¿Qué pasa en los apoyos? Todos dicen que la deformación angular en los apoyos es cero. Es decir, que sea cero significa que la tangente va a ser horizontal. ¿Eso es cierto? No sé, profe. ¿Nunca han visto cómo se deforma, digamos, por ahí si tienen digamos, alguna vara de estas con los que luego hacen un papalote, ¿no? Pónganla, extiéndanla, pónganle dos apoyos y pónganle carga en la parte media. Y observen qué pasa en los extremos, ¿no creen? Ahí se va a ver. Claro, los apoyos no lo pongan no lo pongan exactamente en los extremos de la barrita, ¿no? De la sección circular, o bueno, de este, de esta madera, ¿no? O sea, busquen algún elemento que pueda flexionarse, que pueda doblarse, ¿sí? Y aplíquenle carga, ¿sí? Entonces ahí podrían ver qué pasa en los apoyos. Los apoyos son apoyos simples, es decir, pues tienen su elemento y lo colocan aquí, ¿no? Ponen sus apoyos hacia los extremos y aplíquenle carga. Y vean qué va a ocurrir con los apoyos, ¿no? ¿Qué creen que va a ocurrir en los apoyos? ¿No creen que haga ¿Se va a esto? levantar, profesor? ¿Y qué pasa con la deformación angular en los apoyos? ¿Fue cero? No. Pues no, no es cero. Si estuviese empotrado, lo agarro fuertemente y le aplico carga, si se dan cuenta, se flecha en toda la parte donde no está empotrado, pero donde está empotrado, precisamente esa condición de empotre hace que en el empotre la tangente sea horizontal. Esa es una condición de frontera. En este caso, pues la deformación de los ángulos para este caso, en los apoyos no es cero. No vamos a poder usar esos datos. Tenemos que buscar otras condiciones de frontera. ¿Sí? Pero bueno, se va a acabar el tiempo. Ahorita regresamos.